Mi nombre es Ezequiel Bergman y durante la mayor parte de mi vida fui un hombre devoto de la fe judía. Crecí inmerso en las tradiciones de mis antepasados, firme en mi compromiso con la Torá y las enseñanzas que se habían transmitido de generación en generación. La fe fue mi compañera constante e inquebrantable, y nunca cuestioné su lugar en mi vida, hasta el día de mi muerte. Esa noche todavía puedo recordarla con perfecta claridad. Era una de esas frescas noches de otoño, el aire vigorizante, cada respiración se sentía aguda y pura mientras llenaba mis pulmones. Acababa de terminar de dirigir el servicio de oración vespertino en mi sinagoga y mi mente ya estaba centrada en los preparativos del próximo sábado. El vecindario estaba sereno, un suave silencio se apoderaba de las calles, roto solo por el paso ocasional de un automóvil cuyas luces parpadeaban a través de las calles bordeadas de árboles. Estaba a solo 3 cuadras de mi casa cuando sucedió. El viento, que había estado en calma, de repente se levantó con una fuerza inusual. Estaba fuera de lugar para esa época del año y antes de que pudiera procesar completamente el cambio, escuché un fuerte crujido desde arriba. Instintivamente, miré hacia arriba justo a tiempo para presenciar una enorme rama, vieja y pesada, desprendiéndose de uno de los imponentes robles que bordeaban la calle. Intenté esquivarlo, hacerme a un lado, pero ya era demasiado tarde. La rama descendió con una velocidad aterradora y me golpeó de lleno en la cabeza. El dolor fue inmediato y abrumador, un destello de candente intensidad que pareció inundar todo mi ser. Pero luego, casi tan rápido como había llegado, desapareció. Un profundo silencio descendió, una quietud que parecía extenderse desde mi núcleo. Me invadió una extraña sensación de calma, mis pensamientos eran claros y agudos, y recuerdo un pensamiento que se elevaba por encima del resto, así es como termina. No fue hasta más tarde que supe que había estado inconsciente durante exactamente 9 minutos y 22 segundos. Pero para mí ese lapso de tiempo no fue ni un instante ni una eternidad, era un espacio donde el tiempo perdía por completo su significado. Lo primero que percibí fue el silencio, no la mera ausencia de sonido, sino algo mucho más profundo. Era una quietud que parecía existir más allá del mundo físico, como si fuera una sustancia por derecho propio, tangible y pesada. Los sonidos habituales de la vida, el zumbido de los coches, el parloteo de las voces, el aullido de las sirenas, habían desaparecido, reemplazados por un silencio casi vivo. Fue un silencio que se sintió vasto, pero íntimo, envolviéndome por completo. Y entonces me di cuenta de algo aún más profundo, ya no estaba atada a mi cuerpo. El dolor agudo que me había atravesado el cráneo cuando la rama me golpeó, la sensación de mi carne tocando el pavimento frío, todo desapareció. No sentí ninguna sensación física. Sin hambre, sin fatiga, sin malestar por los años de permanecer en oración. Todo eso simplemente había desaparecido, dejándome en un estado de pura conciencia. Estaba flotando sobre la escena, observando desde una perspectiva que era a la vez desorientadora y de alguna manera natural. Era como ver una película de mi vida en la que yo era tanto el protagonista como el público, separado del aspecto físico de mi forma pero íntimamente conectado con lo que veía. Allí estaba yo, desplomado en la fría acera, con la sangre acumulándose debajo de mi cabeza y mi piel adquiriendo la palidez de la muerte. Se había reunido una pequeña multitud, con una mezcla de preocupación y confusión en sus rostros. La señora Finlin, de 2 casas más abajo, se llevaba un pañuelo a la boca y tenía los ojos llenos de lágrimas. El joven David Cohen, el chico del otro lado de la calle, hablaba frenéticamente por teléfono, probablemente pidiendo ayuda. Intenté gritarles para asegurarles que estaba bien, pero no se oía ningún sonido. No había cuerdas vocales para formar palabras, ni pulmones para impulsar el aire, ni boca para dar forma a los sonidos. Aún así, esto no me asustó. De hecho, sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera presenciando un evento que se estaba desarrollando como debía. Era como si todo lo que sucedía a mi alrededor fuera parte de un plan divino mayor, uno que no podía comprender del todo, pero en el que podía confiar plenamente. La escena continuó desarrollándose frente a mí,
moviéndose en cámara lenta. Un corredor que no reconocí se detuvo y comenzó a realizar RCP en mi cuerpo inerte, presionando rítmicamente mi pecho. Una parte de mí ansiaba agradecerle por sus esfuerzos, pero otra parte de mí comprendió, con inquietante claridad, que mi cuerpo físico ya no tenía ayuda. Ya no era de este mundo en ningún sentido significativo. Lo que estaba sucediendo ahora pertenecía a un ámbito donde la intervención humana no tenía poder. Mientras observaba la escena de abajo, comencé a notar un cambio sutil en mi percepción. El mundo que me rodeaba, la acera, los árboles, la gente reunida, incluso mi propio cuerpo destrozado, comenzó a perder su sustancia. Los colores se apagaron, los sonidos se volvieron más distantes, como si el tejido mismo de la realidad estuviera bajando, como si el volumen de una radio se silenciara lentamente. Y entonces, en esa ausencia, algo más empezó a surgir. Era una conciencia, una presencia, más allá del velo de la percepción ordinaria. Al principio, era solo un débil brillo en los bordes de mi visión, una iluminación suave que no parecía ni dura ni cegadora, sino cálida y acogedora, como la luz del sol filtrándose a través de vidrieras. Me sentí atraído hacia allí, no por ninguna fuerza externa, sino por un reconocimiento innegable, como si cada fibra de mi ser recordara de repente su verdadero hogar y anhelara regresar allí. A medida que me acercaba a la luz, o tal vez a medida que la luz se movía para rodearme, me invadió una sensación de tremenda aceleración. La escena terrenal, la acera, los árboles, la multitud, la estructura misma del mundo tal como lo conocía, comenzó a desvanecerse rápidamente. Desapareció por completo, reemplazado por algo completamente nuevo. Lo que se extendía ante mí no era un espacio físico sino un túnel, un pasadizo hecho enteramente de luz, con las paredes brillando con colores palpitantes que parecían existir más allá del alcance de la comprensión humana, tonos vibrantes para los que aún no existían palabras. Mientras pasaba por este pasaje, comencé a escuchar algo. No un sonido en el sentido convencional, sino algo más profundo, más resonante, algo que parecía resonar en el centro mismo de mi ser. Es un término demasiado limitado. Era música, pero no en ningún sentido convencional. No tenía instrumentos, ni melodía tal como la entendemos, pero resonaba con perfecta armonía. La analogía más cercana que puedo ofrecer es que se sentía como escuchar los principios matemáticos subyacentes a la creación expresados como sonido puro. La música de las esferas sobre la que alguna vez teorizaron los filósofos antiguos. El movimiento a través del túnel no era aterrador. Se sentía más como regresar a casa después de un largo viaje. Había algo de correcto en ello, una sensación de que las piezas encajaban en su lugar, de que los misterios finalmente se resolvían. No tenía miedo de lo que me esperaba al otro lado, solo una anticipación creciente, una emoción profunda en el alma que trascendía cualquier alegría que hubiera conocido en la existencia física. Entonces, abruptamente, el túnel se abrió a la inmensidad, un reino de tal belleza expansiva que incluso ahora, después de haber regresado para contar la historia, las palabras no logran capturar su esencia. Imagina el paisaje más impresionante que jamás hayas visto, la pieza musical más conmovedora que jamás hayas escuchado, el amor más profundo que jamás hayas sentido, la visión más profunda que jamás hayas captado, todo combinado y luego multiplicado más allá de la comprensión humana. Incluso esto no alcanza lo que experimenté. La luz estaba en todas partes, no emanaba de una fuente, sino que simplemente era la realidad en la que todo existía. Y, sin embargo, dentro de esta luz, había variaciones, texturas, patrones de indescriptible complejidad y belleza. Fue como si de repente pudiera percibir la realidad en todas las escalas simultáneamente, desde partículas subatómicas hasta supercúmulos galácticos, todos bailando en perfecta coordinación, todos parte de un vasto y vivo tapiz del ser. A medida que mi conciencia se ajustó a esta nueva realidad, comencé a percibir presencias a mi alrededor. No formas físicas tal como las entendemos, sino conciencias distintas que irradiaron sus propias cualidades únicas dentro de la luz mayor. Algunos se sentían familiares, resonando con un reconocimiento que iba más allá de la memoria y llegaba al conocimiento del alma. Ezequiel,
el nombre. Mi nombre no fue pronunciado en voz alta, sino grabado directamente en mi conciencia. Me volví, aunque no tenía cuerpo a quien girar, y percibí una presencia que se acercaba. Este ser irradiaba tal amor, tal aceptación pura, que instintivamente lo reconocí como mi abuelo, Abraham Bergman, que había fallecido cuando yo tenía 17 años. Zade, respondí, usando el término cariñoso yidis que lo había llamado en vida. La presencia emanaba calidez, confirmación, alegría por nuestro reencuentro. Sin embargo, entendí que este no era mi abuelo como lo había conocido en la tierra, limitado por la edad, por la enfermedad, por las limitaciones de la existencia física. Este era su verdadero yo, su alma sin disfraz, magnífica en su plenitud. Has llegado antes de lo esperado, pequeño, fue su comunicación, teñida de suave humor al llamar pequeño a un hombre de 55 años. Pero todo es como debería ser. Antes de que pudiera responder, se acercaron otras presencias. Mi abuela Sara, mi tío Mosa, que murió en la guerra de los 6 días, amigos de la infancia perdidos por enfermedad o accidente. Cada uno era inmediatamente reconocible, no por su apariencia, sino por la cualidad única de su ser, su identidad esencial que trascendía la forma física. Su bienvenida fue abrumadora, una sinfonía de alegría y amor que me rodeó como un abrazo. Me sentí conocido, plena, completamente conocido y plenamente aceptado. Todas las máscaras que había usado en la vida, todos los roles que había desempeñado, todas las expectativas que había tratado de cumplir, nada de eso importaba aquí. Fui vista en mi esencia y amada completamente. Hay mucho, mucho que puedes ver, comunicaba la presencia de mi abuelo. Hay mucho que entender. Mientras me transmitía esto, me di cuenta de un cambio sutil en el entorno que nos rodea. La luz pareció intensificarse en una dirección, como si nos hiciera señas para seguir adelante. Las otras presencias se hicieron a un lado, creando un camino, y sentí que se estaba formando una nueva anticipación, no solo dentro de mí sino dentro de todos los reunidos. Es hora de que veas, añadió la presencia de mi abuela, cuya esencia irradiaba alegría y una especie de asombro reverencial. A medida que avanzaba con mis ancestros espirituales, el reino que nos rodeaba comenzó a cambiar. La luz que todo lo abarcaba permanecía, pero ahora parecía organizarse en estructuras. No edificios físicos, sino regiones de significado, áreas donde se enfatizaban o exploraban aspectos particulares de la realidad. Pasamos por lo que solo puedo describir como una galería de recuerdos vivos, recuerdos no solo míos, sino de experiencias colectivas de la humanidad. Fui testigo de escenas de la historia, algunas familiares por mis estudios, otras completamente desconocidas para mí. Pero estas no eran meras imágenes, fueron experiencias inmersivas en las que pude sentir las emociones, comprender los pensamientos y captar el significado de los eventos desde todas las perspectivas simultáneamente. Vi la entrega de la Torá en el monte Sinaí no como un evento histórico distante, sino como una realidad viva donde la sabiduría divina interactuaba con la conciencia humana. Fui testigo de la construcción y destrucción de ambos templos en Jerusalén, sintiendo tanto la exaltación de su construcción como el dolor de su pérdida. Experimenté la diáspora, la dispersión de mi pueblo por el mundo, tanto desde la perspectiva de quienes se vieron obligados a abandonar su patria como de quienes lo recibieron en tierras lejanas. Estas no fueron solo experiencias judías. Fui testigo del ascenso y la caída de las civilizaciones, el desarrollo de las artes y las ciencias, los grandes movimientos del pensamiento y el espíritu humanos a lo largo de milenios y continentes. Todo ello conectado, todo ello parte de un vasto patrón que ahora podía percibir. Lo percibí pero aún no podía comprenderlo completamente. A lo largo de esta visión panorámica, me volví cada vez más consciente de un hilo que atraviesa la historia humana, una intención divina que se desarrolla a través de elecciones humanas libres, un propósito que se desarrolla a través de generaciones. El patrón era complejo más allá de lo imaginable, pero estaba guiado por una sabiduría tan profunda que cada evento aparentemente aleatorio, cada tragedia aparente, cada momento de gracia, todo contribuía a una armonía definitiva. Justo cuando estaba empezando a comprender algo de este gran diseño,
la galería de recuerdos dio paso a un nuevo espacio, uno que envió un shock de reconocimiento a través de mi conciencia. Habíamos entrado en lo que parecía ser una inmensa biblioteca, cuyos límites se extendían más allá de la percepción. Pero en lugar de libros físicos, los estantes contenían lo que parecían rollos de luz, cada uno de los cuales pulsaba con su propio resplandor interior, los registros de todas las almas. Mi abuelo explicó su presencia, indicando los innumerables pergaminos que nos rodeaban. Cada vida, cada elección, cada momento de crecimiento o estancamiento, todo conservado con perfecto detalle. Entendí intuitivamente que estos no eran solo registros históricos, sino documentos vivos que aún se estaban escribiendo para aquellas almas que aún estaban encarnadas en la tierra. Cada pergamino contenía no solo acciones y palabras, sino también intenciones, motivaciones, luchas internas y triunfos que dan profundidad y significado a la vida humana. A medida que avanzábamos por este archivo celestial, me sentí atraído hacia un pergamino en particular. Al acercarme, reconocí con sobresalto que se trataba de mi propio historial de vida. Brillaba con una luz que parecía palpitar al ritmo de mi conciencia, como si respondiera a mi presencia. ¿Te gustaría ver?, preguntó mi abuela, su esencia compasiva pero seria. Quería ver el verdadero registro de mi vida, sin nada oculto, nada desinfectado. La perspectiva era a la vez convincente y aterradora, pero en este reino de verdad perfecta, solo parecía haber una respuesta posible. Sí, respondí. El pergamino se desplegó ante mí, no físicamente, sino de una manera que grabó su contenido directamente en mi conciencia. De repente, estaba experimentando toda mi vida simultáneamente, cada momento, cada elección, cada relación, cada pensamiento privado con perfecto detalle. Me vi como un bebé, experimentando el mundo con asombro y terror en igual medida. Me observé a mí mismo cuando era niño, aprendiendo las tradiciones de mi fe, sintiendo tanto el consuelo de pertenecer como, en ocasiones, las restricciones que imponía a mi curiosidad natural. Observé mi adolescencia, cuando surgían preguntas que no me atrevía a expresar, cuando las dudas eran desplazadas en favor de la certeza. Los más reveladores fueron los momentos en los que tuve oportunidades de crecer más allá de los límites de mi comprensión, pero en cambio elegí la seguridad de creencias familiares. Momentos en los que alguien de otra tradición religiosa me ofreció amistad o conocimiento y yo mantuve una distancia cortés. Libros que elegí no leer porque podrían desafiar mi visión del mundo. Preguntas de mis hijos que respondí con dogmas en lugar de exploración honesta. Sin embargo, también vi momentos de bondad genuina, momentos en los que mostré compasión más allá de lo necesario, cuando elegí el perdón en lugar del resentimiento, cuando realmente busqué comprender la voluntad divina en lugar de limitarme a seguir reglas. Vi las vidas que había tocado positivamente a través de mi papel como rabino, el consuelo que había brindado a los afligidos, la guía ofrecida a los confundidos, la comunidad fomentada a través de rituales y celebraciones compartidos. El historial de mi vida me mostró cómo realmente era, ni santo ni pecador, sino un alma humana compleja que se esforzaba imperfectamente por alcanzar la verdad y la bondad. No sentí ni orgullo ni vergüenza al presenciarlo, solo un reconocimiento claro de mi propio viaje con todos sus giros equivocados y momentos de gracia. Cuando el pergamino se cerró, me di cuenta de un cambio en la atmósfera a mi alrededor. Mis familiares y amigos que me habían estado acompañando estaban retrocediendo, creando espacio. La luz, que había estado en todas partes en este reino, ahora parecía estar reuniéndose, concentrándose en una presencia de tal magnitud que instintivamente me incliné, aunque no tenía una forma física ante la cual inclinarme. Desde dentro de esta luz intensificada, una figura comenzó a emerger. Al principio no pude discernir ningún detalle, tan abrumador era el resplandor. Pero gradualmente, a medida que mi conciencia se adaptaba, comencé a percibir rasgos, manos, un rostro, ojos que parecían ver las profundidades de mi ser. El reconocimiento, cuando llegó, no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás, un shock al saber lo que resonó en cada parte de mi conciencia. La figura que tenía delante era Jesús, no el Jesús del arte cristiano, no la figura europea con el pelo y la barba castaños sueltos.
Este era un hombre judío del Medio Oriente con piel aceitunada y cabello oscuro y rizado. Sus ojos contenían una sabiduría y una compasión que trascendían la comprensión humana. Pero más que su apariencia, fue su presencia lo que me dejó atónito. Una presencia de un amor tan perfecto, una autoridad tan absoluta y una comprensión tan completa que no podía haber duda de quién estaba ante mí. Había pasado toda mi vida rechazando a este hombre, enseñando a otros a rechazarlo también. Desde la niñez me habían enseñado que Jesús era, en el mejor de los casos, un maestro equivocado cuyos seguidores se habían desviado trágicamente del verdadero camino del judaísmo, en el peor de los casos, la figura decorativa de siglos de persecución contra mi pueblo. Su mismo nombre rara vez había sido pronunciado en nuestra casa sin incomodidad. Sin embargo, aquí estaba él, irradiando un amor tan puro y abarcador que disolvió cada idea preconcebida, cada argumento, cada objeción teológica que alguna vez había sostenido. En su presencia, supe con inquebrantable certeza que me enfrentaba al Mesías de Israel, el prometido por los profetas, cuya venida mi pueblo había esperado durante milenios. La conmoción de este reconocimiento debe haberse registrado en mi conciencia, porque Jesús sonrió, una sonrisa de tal comprensión y compasión que pareció abarcar toda mi confusión, toda mi resistencia, toda mi vida de malentendidos. Salom, Ezequiel, comunicó. Su saludo pasó por alto el lenguaje para impresionar directamente en mi alma. La paz perfecta que acompañó estas palabras no se parecía a nada que hubiera experimentado, un salón que abarcaba no solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de plenitud y armonía completas. No tenía palabras. ¿Qué podría decirle a aquel a quien había negado durante toda mi vida y ministerio? ¿Qué respuesta podría ser adecuada ante un acontecimiento tan trascendental? Revelación. Todos mis años de formación teológica, todos mis argumentos cuidadosamente construidos contra las afirmaciones cristianas sobre Jesús, todo se desmoronó en la experiencia directa de su realidad. ¿Tienes preguntas?, dijo Jesús, la declaración transmitiendo no solo el reconocimiento de mi confusión, sino también una profunda comprensión de sus raíces y causas. Como comencé, incapaz de articular la tormenta de preguntas que giraban en mi conciencia. ¿Por qué? Jesús señaló a nuestro alrededor el reino de la luz y las almas que lo poblaban. Esto es solo un vistazo del reino de mi Padre, un reino preparado desde la fundación del mundo para todos los que llegan a conocerlo a través de mí. Pero nunca, no pude completar el pensamiento, la vergüenza me invadió al enfrentar la verdad de mi rechazo de toda la vida. Nunca me aceptaste, Jesús completó mi pensamiento con gentil precisión. Nunca creíste que yo era quien decía ser. Esto es cierto, pero tu corazón siempre ha pertenecido a Dios y tu amor por Él ha sido genuino, aunque incompleto. Es este amor el que te ha traído aquí, para que puedas ver y comprender. Sus palabras no fueron ni acusatorias ni condescendientes, eran simplemente ciertas, ofrecidas con una compasión que de alguna manera las hacía más fáciles de soportar. Aún así, las implicaciones eran asombrosas. Si Jesús fue en verdad el Mesías, ¿qué significó eso para mi comprensión total de las Escrituras, del plan de Dios para la humanidad, de mi propia relación con lo divino? Como si leyera estos pensamientos, y tal vez lo estuviera, Jesús extendió su mano hacia mí. Ven, hay más para que veas. El reino que nos rodeaba cambió y de repente nos encontramos en lo que parecía ser una antigua sinagoga. Los detalles eran perfectos, el arca que contenía los rollos de la Torá, la llama eterna, la mesa de lectura en el centro, hombres con chales de oración estaban reunidos, con rostros atentos mientras escuchaban a un joven leyendo un pergamino. Con un sobresalto, reconocí al joven como el mismo Jesús, no como el ser trascendente que ahora me acompaña, sino como debió aparecer durante su ministerio terrenal. Estaba leyendo del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar libres a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Cuando terminó de leer, enrolló el pergamino, se lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
Luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Tú conoces este relato del Evangelio de Lucas, me dijo Jesús, y su presencia indicaba la escena que teníamos ante nosotros. Lo que estás presenciando no es solo historia, sino el cumplimiento de la profecía. El momento en que declaré públicamente mi misión como Mesías. La escena volvió a cambiar y ahora estábamos parados en una ladera que dominaba Jerusalén. La ciudad tenía el mismo aspecto que tendría en el siglo I, el segundo templo aún se conserva en todo su esplendor y sus paredes cubiertas de oro brillaban a la luz del sol. Jesús, a la vez el Jesús terrenal en escena y la presencia trascendente a mi lado, miraba la ciudad con un amor profundo, teñido de dolor. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella, las palabras vinieron del Jesús terrenal, pero resonaron en mi conciencia como si me hubieran hablado directamente. Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Sentí el peso de esas palabras, su dolor, su anhelo, su continua relevancia para el pueblo judío que, como yo, se había negado a reconocer a su Mesías. Sin embargo, no había ninguna condena en ellos, solo amor y tristeza por lo que podría haber sido. Las escenas continuaron desarrollándose. Jesús enseñando en otra ladera, sanando a los enfermos, comiendo con aquellos considerados marginados por la sociedad religiosa, desafiando la hipocresía de los líderes religiosos que habían convertido la ley de Dios en una carga en lugar de una bendición. En cada escena, me sorprendió lo completamente judío que era Jesús, no solo étnicamente, sino en su pensamiento, sus referencias y toda su visión del mundo. No vino para abolir el judaísmo, sino para cumplirlo, para restaurarlo a su propósito original de luz para las naciones. Luego vinieron las escenas en las que había evitado pensar a lo largo de mi vida, el arresto de Jesús, su juicio, su crucifixión. Fui testigo del horror de su sufrimiento, del peso del rechazo de las personas a las que había venido a salvar. Pero también percibí algo que trascendía la tortura física, una realidad espiritual que tenía lugar simultáneamente cuando Jesús voluntariamente asumió sobre sí las consecuencias de toda rebelión humana contra Dios. Esto es lo que siempre fue necesario, explicó Jesús mientras presenciamos su crucifixión. No solo un sacrificio por el pecado, sino la entrega voluntaria de Dios mismo para restaurar a la humanidad a una relación correcta con el Padre. Cada sacrificio ofrecido en el templo era una sombra que señalaba esta realidad. La escena cambió a la tumba vacía al tercer día, y fui testigo de la confusión y luego la exaltación de sus seguidores al encontrarse con el Cristo resucitado. Vi a Tomás, el dudoso y escéptico Tomás, caer de rodillas en adoración mientras tocaba las heridas en las manos y el costado de Jesús. Vi nacer la iglesia primitiva en Pentecostés, el Espíritu descendiendo sobre los discípulos reunidos, todos ellos judíos que habían reconocido en Jesús el cumplimiento de su antigua esperanza. A lo largo de estas visiones, algo estaba sucediendo dentro de mi conciencia, un replanteamiento, una recontextualización de todo lo que creía saber sobre las Escrituras y el plan de Dios. No era que mi comprensión judía estuviera siendo borrada o reemplazada, más bien, se estaba cumpliendo, completando y viendo por primera vez en su contexto completo. La Torá, los profetas, los escritos, todos ellos revelaron de repente capas de significado que nunca antes había percibido. Porque el Cordero Pascual, cuya sangre protegió a los israelitas de la muerte, ahora se revela claramente como un presagio de Jesús, el Cordero de Dios. El tabernáculo y el templo, con su elaborado sistema de sacrificios por el pecado, apuntaban hacia el sacrificio supremo que eliminaría el pecado de una vez por todas. Las profecías de Isaías, Miqueas, Zacarías, Daniel, todas convergen en la persona que está frente a mí. A medida que las visiones se desvanecieron, regresamos al reino de la luz donde había comenzado mi viaje espiritual. Me sentí abrumada y mi conciencia luchaba por integrar la magnitud de lo que había sido revelado. Todo lo que había creído fue simultáneamente afirmado y transformado. No borrado sino realizado de maneras que nunca había imaginado posibles. ¿Por qué me muestran estas cosas? Finalmente logré preguntar. ¿Por qué yo y por qué ahora?
Jesús me miró con infinita compasión. Porque siempre has buscado la verdad, Ezequiel, incluso cuando estabas seguro de que ya la poseías. Algo en ti permaneció abierto a una mayor comprensión. Y en cuanto a por qué ahora, tu tiempo en la tierra aún no está completo. Hay trabajo que hacer. Las implicaciones de sus palabras me golpearon como un golpe físico. Me estaba enviando de regreso a un mundo donde mi nueva comprensión sería recibida con escepticismo en el mejor de los casos y hostilidad en el peor. De regreso a una comunidad donde lo que me habían revelado sería visto como la máxima traición. No puedo, protesté. No me creerán. Mi familia, mi congregación, dirán que he perdido la cabeza, que mi cerebro resultó dañado en el accidente, que estoy delirando. Algunos dirán estas cosas, reconoció Jesús, pero otros escucharán la verdad en tus palabras. Se plantarán semillas que tal vez no den fruto en los años venideros. Así es como crece la fe, Ezequiel, un corazón a la vez. Volvió a colocar sus manos sobre mí, no manos físicas sobre un cuerpo físico, sino una transmisión directa de fuerza y propósito de su ser al mío. Sentí que el coraje fluía dentro de mí, una resolución que no era la mía. No estarás solo, Ezequiel. Mi espíritu irá contigo, guiando tus palabras, abriendo puertas que parecen firmemente cerradas. Quería protestar más, explicar todas las razones por las que no podía hacer lo que me pedía, pero en su presencia, frente a la realidad de quién era él, mis objeciones parecían huecas e interesadas. ¿Cómo pude haber experimentado tal verdad y no compartirla? ¿Qué pasa con mi fe? Pregunté en su lugar. ¿Qué hay de ser judío? Jesús sonrió, y en esa sonrisa había comprensión sin medida. No vine a abolir vuestra fe sino a cumplirla. Yo mismo nací judío, viví como judío, morí como judío. Los primeros seguidores de mi camino fueron todos hombres y mujeres judíos que reconocieron en mí el cumplimiento de todo lo que los profetas habían predicho. Señaló a las almas que nos rodeaban, muchas de las cuales, ahora me di cuenta, eran seguidores judíos de Jesús a lo largo de la historia. Hay muchas maneras en que las personas vienen al Padre, pero todos los caminos verdaderos eventualmente pasan a través de mí. Algunos me encuentran a través de las tradiciones de su pueblo, reconociendo en mí al Mesías prometido. Otros vienen a mí a través de diferentes entendimientos culturales, pero la verdad sigue siendo la misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Sus palabras resonaron con una verdad que ya no podía negar. Independientemente de las etiquetas que la humanidad pudiera aplicar, judía, cristiana o algo completamente distinto, la realidad última era que Jesús era quien decía ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el cumplimiento de todas las promesas hechas a mis antepasados. Cuando esta comprensión se instaló en mi conciencia, me di cuenta de un cambio sutil en el entorno que nos rodea. La luz, que había sido tan omnipresente, comenzó a latir con un nuevo ritmo, como si respondiera a algún cronometrador cósmico. No será fácil, dije, más para mí que para él. No, estuvo de acuerdo, y su presencia transmitía tanto reconocimiento de las dificultades que se avecinaban como absoluta confianza en el resultado. La verdad rara vez lo es, pero siempre vale la pena el costo. Extendió la mano una vez más y tocó lo que habría sido mi frente si hubiera estado en forma física. Es hora de que regreses. Acordaos de lo que habéis visto, recordad lo que habéis oído, y sabed que yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Antes de que pudiera responder, la escena a mi alrededor comenzó a disolverse. La luz que había sido tan omnipresente comenzó a desvanecerse y sentí que me empujaban hacia atrás, lejos de Jesús, lejos del reino de perfecta comprensión en el que había habitado brevemente. Hubo un momento de transición, un paso a través de lo que parecían capas de conciencia, cada una más espesa y sustancial que la anterior. La música que había acompañado mi viaje se desvaneció, reemplazada gradualmente por sonidos que parecían ásperos y discordantes en comparación, pitidos mecánicos, voces urgentes, la ráfaga de aire que ingresaba a los pulmones. Luego vino el dolor,
repentino y sorprendente en su intensidad. Después de liberarme de las sensaciones físicas que había experimentado, mi pecho ardía como si estuviera en llamas, mi cabeza palpitaba con cada latido del corazón, cada terminación nerviosa gritaba en protesta mientras la conciencia regresaba a mi cuerpo dañado. Jadeé, la acción envió nuevas oleadas de agonía a través de mi torso, donde las costillas rotas atestiguaban la RCP que se había realizado. Las voces a mi alrededor aumentaron en tono y urgencia. ¿Ha vuelto? Tenemos pulso. La presión arterial se está estabilizando. Llévenlo a la ambulancia ahora. Intenté hablar, contarles lo que había visto y a quien había conocido, pero tenía la garganta en carne viva y no salían palabras. Unas manos me tocaban, me movían, unían cosas a mi cuerpo. El cielo nocturno sobre mí giraba en círculos nauseabundos mientras me subían a una camilla. Mientras los paramédicos me llevaban rápidamente hacia la ambulancia que esperaba, un pensamiento ardía con claridad a través de la niebla de dolor y confusión: había muerto. Había conocido a Jesús y nada volvería a ser lo mismo. En esos momentos críticos, cuando la vida regresaba a mi cuerpo destrozado, mientras la ambulancia se dirigía a toda velocidad hacia el hospital con las sirenas sonando, me aferré desesperadamente a los recuerdos de lo que había experimentado. Ya estaban empezando a adquirir una cualidad onírica, los detalles precisos se desdibujaban en los bordes mientras mi cerebro luchaba por procesarlos. Había encontrado experiencias que parecían trascender los límites de la realidad física misma, pero la verdad central que emergió de ellas permaneció inquebrantable, profundamente arraigada en mi conciencia con una certeza innegable. Jesús era el Mesías, el que mi pueblo había esperado durante mucho tiempo, el que yo había rechazado durante toda mi vida. Y de alguna manera incomprensible, me había concedido una segunda oportunidad en la vida, una gracia que nunca hubiera podido anticipar. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y el vehículo avanzó con repentina urgencia, hice un voto, no solo a él, sino también a mí mismo y a cualquiera que quisiera escucharme. Si sobrevivía a esto, si salía sano y salvo de esta terrible experiencia, contaría mi historia. Sin importar el costo, sin importar las consecuencias, daría testimonio de la verdad que me había sido revelada, sin importar cuánto desafiara todo lo que alguna vez había creído. El último momento de claridad antes de perder el conocimiento una vez más estuvo marcado por una profunda sensación de su presencia. Él no era visible ahora, ni audible de ninguna manera, pero era innegablemente real, como si su misma presencia llenara el espacio a mi alrededor. Era una presencia que permanecería conmigo a través de la oscuridad, a través del dolor, a través de lo que fuera que viniera después en mi viaje. Un suave susurro resonó en mi alma: yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Y entonces, la oscuridad me reclamó una vez más, no la trascendente y divina oscuridad que había precedido a mi viaje hacia la luz, sino la simple y fría oscuridad de la inconsciencia, como resultado de que mi cerebro se vio abrumado tanto por el trauma como por la medicación. Sin embargo, incluso en este vacío negro como boca de lobo, algo fundamental había cambiado. Ya no estaba solo. Me invadió un conocimiento tranquilo y profundo: nunca volvería a estar solo. El equipo médico, que trabajó furiosamente para estabilizarme, no podía haber sabido la profundidad de la transformación que había tenido lugar, no solo en mi cuerpo, que había muerto momentáneamente y luego revivió, sino en mi alma misma. Estaban preocupados por lo físico, monitorear la presión arterial, los niveles de oxígeno, evaluar la función cerebral, sin saber que el verdadero milagro ya había ocurrido, que había encontrado al Dios vivo en la forma de Jesucristo. Para ellos, yo era solo un paciente más, una emergencia más que gestionar. Pero para mí todo había cambiado. Mientras me llevaban en silla de ruedas a la sala de urgencias, con tubos y cables que me conectaban a máquinas que pitaban y tarareaban en un coro interminable, mi pronóstico físico seguía siendo incierto. Había demasiadas incógnitas, demasiadas variables para predecir cuánto tardaría mi recuperación. Pero dentro del caos en el que los médicos y las máquinas luchaban por mi cuerpo, mi realidad espiritual había sido alterada irrevocablemente. Me paré en el umbral de la eternidad,
Miré más allá del velo y regresé con una verdad tan profunda que amenazaba con alterar todos los aspectos de mi existencia. Los médicos discutieron mi caso en tonos sombríos, hablando de la falta de oxígeno, el daño cerebral y el incierto camino de recuperación que me esperaba. Pero debajo de sus preocupaciones profesionales, debajo del dolor físico y la desorientación que estaba experimentando, se había asentado una tranquila certeza. Una certeza que, a medida que transcurrieran los días y las semanas, no haría más que fortalecerse. Una certeza que, con el tiempo, me obligaría a compartir con el mundo esta verdad que cambia la vida, una verdad sobre lo que hay más allá de la muerte, sobre la realidad divina que había experimentado de primera mano. 9 minutos y 22 segundos. Ese fue el tiempo que mi corazón dejó de latir. Ese fue el lapso de tiempo que había pasado en la eternidad. Desde el punto de vista médico, apenas había tiempo para que los daños fueran realmente significativos. Pero desde un punto de vista espiritual, fue una eternidad, un lapso de tiempo suficiente para que todo lo que creía entender fuera completamente transformado por un encuentro directo y personal con lo divino. Jesús, el Mesías que una vez había estudiado pero que nunca comprendí verdaderamente, se me había revelado de la manera más íntima. Mientras los efectos de la medicación y el agotamiento volvían a nublar mi mente y la conciencia se desvanecía, un pensamiento se aferró a mí con claridad inquebrantable: Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Y, por su gracia ilimitada, se me había concedido la extraordinaria oportunidad de regresar a este mundo y testificar de esta verdad. La sensación final que experimenté antes de caer completamente en la inconsciencia fue una paz como nunca antes había conocido. No la paz fugaz y condicional del mundo, sino el shalom que sobrepasa todo entendimiento. Una paz tan profunda que solo podría describirse como perfecta. Fue la paz de saber, en lo profundo de mi alma, que pase lo que pase a continuación, la realidad última sería el amor, y ese amor tenía un nombre: Jesús.